Buenos días, sus señorías. En un programa, en una aplicación, en cualquier trabajo, en la vida en general, hay que saber encontrar un equilibrio. El equilibrio en el tema que nos trae de hacer ejemplos para que la gente aprenda el que quiera si es que lo que uno enseña es útil. Cuestión de gambas 3 tiene la parte que yo llamo Dios lo ve. Recordáis la anécdota, ¿no? Un escultor, no recuerdo el nombre, al que le encargaron las estatuas que tenían que decorar la fachada de la catedral de no sé dónde. Esas estatuas, si no habéis visto catedrales, pues son estatuas que van en una especie de hornacina, algunas a 15 o 20 metros de altura, y van ahí, una vez que las colocan, se cementan y se ponen y solo se pueden ver desde fuera, desde abajo, desde lejos y desde frente. No se ven nada más. Pues cuentan que el escultor aquel estaba haciendo las estatuas y un ayudante suyo se fijó en que ponía tanto interés, esmero, pulcritud y detalle en la parte de atrás como en la de adelante. Y le dijo, pero maestro, si esto no lo va a ver nadie, ¿por qué hacerlo también? Y a lo que contestó el maestro, Dios lo ve. Vale, pues ese Dios lo ve te puede llegar a volverte loco, porque siempre se puede mejorar, siempre se puede perfeccionar, siempre se puede pulir hasta el absurdo. Por otro lado está el acercamiento directo de decir, bueno, yo lo hago así, es lo más sencillo, el que quiera estudiar que lo mire y lo vea, y al que no, que le den, que es que no está llamado a ser entre los elegidos. Bien, entre las dos cosas hay que encontrar un equilibrio. Y yo empiezo a estar un poco harto de que Dios lo vea y he decidido este vídeo ser este que voy a hacer, porque me queda este y otro, ya os lo cuento, pero este lo voy a hacer de una vez en la situación que está la aplicación tal como está, que es funcionando pero a falta de detalles, a falta de pequeños cuelgues, cuando hago tal cosa rara. Vale, eso sí os lo dejo a vosotros en el segundo enfoque. Dicho eso, y bueno, y hay que explicar que mirar qué pelado me ha dejado mi nieta con la máquina de pelar, la muy jodida, cuando ha llegado y me ha dicho, vamos a jugar a los peluqueros. Vale, yo confiaba, le he dejado el peine de al 4, digo así el más largo que hay, pues no, me ha hecho todo el desastre que me he tenido que pelar al 2. Pero es lo que tiene tener nietos. Vale, ya, sin digresiones. Que sepáis también la última digresión, que esta es la tercera versión que hago de este vídeo. En la primera, cuando iba a empezar con la chicha, se me olvidó disminuir el careto, con lo cual grabé 40 minutos de vídeo en los que solo se me veía a mí hablando, 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 y no se veía el ratón, ni el programa, ni nada. Así de listo estoy yo hoy. Así que ahora sí, sin más preámbulos, me hago pequeñito, como Dios manda, y vamos al lío. Cambios. Eh, en formulario solo hay dos cambios nuevos. El formulario de productos, que ya existía, pero no llegamos a verlo, y el formulario de ventas, que es el meollo de la cuestión que nos trae. Empezaremos por el de productos, pero primero que sepáis, en el proyecto hemos añadido componentes. ¿Por qué? Pues porque nos hacían falta. En los componentes hemos añadido el GBForm Dialog, que no es estrictamente necesario, pero mola, que lleva diálogos estándar mejorados, es decir, los diálogos de abrir fichero, grabar fichero, ver directorio, etcétera, los lleva mejorados. Básicamente, en esta parte vais a ver cómo manejamos fotos e imágenes y esas fotos e imágenes se pueden ver, se pueden prever antes de cargarlas y saber cuál es la que nos interesa y cuál es la que no. Hemos añadido el form print porque imprimimos ya los tickets de caja y también los menús del día. Y hemos añadido el Qt5 Ext que contiene un control que es el text edit con el cual vamos a hacer nuestro diseñador de menús del día. Haciendo una de las versiones fallidas de este vídeo,
caí en la cuenta que podía también haber hecho un estándar de, exactamente igual que se ha hecho el del menú, se podía haber hecho el de la carta, donde poner que el precio, el alimento y tal y cual. Pero bueno, no lo he hecho, os lo dejo a vosotros. Ese es el segundo enfoque. Y que sepáis que me empecé a hartar del Dios lo ve cuando, si ejecutamos el programa, veis que el logo ha cambiado. Ya no hace falta adaptarlo al fondo blanco o al fondo negro, porque lo he hecho simplemente, le he quitado todos esos halos y esas cosas que había puesto la IA. Pero el rollo del Dios lo ve, me encontré una tarde que empecé a las 7 y a eso de las 9 de la noche estaba con una ampliación de 1100 y pico píxeles, retocando los píxeles uno a uno para que quedase bien y para que tal y para que... Y ya dice, venga, por Dios, ¿qué estoy haciendo? Si esto no le interesa a nadie, si esta empresa no existe, si este logo, aunque sea un churro o aunque no exista, no pasa nada. Así que dije, mira, es hora de sacar el vídeo ya y dejarse de tonterías. Bien, el programa, este es su aspecto. Vamos a empezar por las utilidades. El editor de menús del día. Esto es lo que falta para el próximo vídeo. Consultas y estadísticas. Lo único que falta. El editor de menús contiene un editor de text edit, del Qt5X, el text edit que os he dicho, y una botonera que para manipular ese text edit. Es una versión simplificadísima de un editor que tengo hecho por ahí para otro programa y que nos ofrece de entrada, mira, como veis esto es, tenemos dos. Esta es la plantilla y este lo he hecho esta mañana haciendo pruebas, el menú de primavera. Pues imaginad que en nuestro restaurante tenemos el de primavera, el de verano, igual que si podemos tener el del lunes, el del martes, como sea, ¿no? Esto es lo que os decía, el diálogo mejorado. En este caso es una tontería porque son ficheros de texto, pero cuando nos vamos a los ficheros de fotos, el tener activado esto es muy... ¿Por qué no me sale nada? Pues deberían salir las fotos. Ah, porque estoy buscando HTML. ¿Veis? Sí, esto sería el diálogo normal de siempre, que no nos dice mucho, o esto menos todavía, pero digo, y este sería en plan directorio. Pero con este ganamos mucho a la hora de manejar imágenes respecto a lo que tenemos, ¿no? Vale, pues en los menús tenemos este que es, lo voy a editar, la plantilla, este se instala solo, lo he puesto así, cuando ejecutáis el programa se graba junto con este logo, esto va en la carpeta de menús que es nueva. Se graba aquí el logo en blanco y negro. He supuesto que la empresa cuando imprime tickets, no sé si querrá incluir el logo en los tickets, pero si los incluyera serían en blanco y negro. Las impresoras de caja, estas que hacen tickets estrechitos, no llevan colorines. Y cuando haces el menú, normalmente tienes que imprimir, no sé, si tienes 15 mesas, pues tienes que imprimir 15 menús, más luego tener el mostrador, si haces comidas para llevar, un puñado para que la gente se las lleve y que tenga, etcétera, ¿no? Así que os aparece ya hecho, este sería el aspecto, el logo, perdón. También decir que en estos días he pasado un constipado y como he estado, como ex constipado que he estado, me veréis toser y como ser humano que soy me veréis rascarme y buscarme piojillos mientras hablo. Eso no hagáis caso. Bien, este sería el aspecto del menú del día. Vamos a ampliar esto y vamos a grabarlo porque eso era un error manifiesto y ya está, no lo he puesto. A ver, que veamos si vuelvo a abrir. Se ha grabado la debería. Menú del día. Ok. Sí, se ha grabado el espacio en blanco que aquí tenéis. Esto lo podéis hacer con el Word, lo podéis hacer con el LibreOffice, lo podéis hacer con cualquier editor y posiblemente lo podéis hacer mucho más guay y más bonito que este. ¿Cuál es la ventaja de este? Pues que no tenéis ni que recordar. Tenemos que de primeros platos, aquí vamos con espaguetis y la segunda opción que damos de primeros platos es el gallo pinto.
y como no quiero más platos, pues borro este. Y con este rollo nos construiríamos en un momento y según los platos disponibles que tengamos en cada instante, de segundos solo he puesto uno por la lata de estar buscando fotos y leches, ¿no? Y de postre, pues que tenemos, a ver, postres, tenemos helados, que de eso sí me acuerdo, y fruta. Aquí fruta del tiempo. Ok, ¿veis? Como en un momento ya hemos diseñado el menú, se le pueden añadir lo que queráis. Esto es un editor de texto, ¿no? El menú del día de primavera, como hemos puesto ahí, no, este sería el de verano, que el de primavera ya está hecho. El día de verano, vale. Y se regala el helado, porque hace mucho calor, lo que sea, ¿no? O sea, tenéis aquí que luego grabáis, ojo con este botón, porque machacaríais la plantilla. Si ahora mismo le dieses, le damos a grabar como, le damos menú de verano, ok, y ya tenemos dos menús. La cuestión está que a partir de aquí lo imprimiríamos. Ok, esa es la primera novedad que le hemos puesto. La segunda novedad, eh, aquí no está. Es que en las preferencias, sabía yo que había algo por aquí. En las preferencias hemos añadido cosas. He añadido la imagen para los menús. Esta no se añade con las imágenes normales porque en el texto HTML del TextEdit de cada menú, la dirección de la imagen va fija. Siempre se tiene que llamar igual, se tiene que... Entonces, tú aquí seleccionas que quieres en la foto de menú esta imagen, el sitio donde está buscando, que es el Local Share Food Express Menús, es fijo del programa. Esto se genera con las configuraciones cuando la primera ejecución del programa. Y entonces todos los menús pueden ir apuntando a esto porque la configuración nos facilita dónde está sin más películas. Quiero decir que no podéis tener varias imágenes, varios logos en blanco y negro y elegir uno u otro y tal, sino que tiene que ser ese y llamarse así, logo BN de blanco y negro, y ya está. Hemos añadido el pad para los menús y hemos añadido este botón de modificar tickets del día. Modificar tickets siempre es peligroso, porque en un negocio luego te encuentras que hay que cuadrar la caja. Y la consulta que tendremos el día que hagamos esto de las consultas nos dirá que en caja, en efectivo, debería haber tanto dinero según las ventas del día y tal y cual, y te encuentras con que hay otro dinero, hay tal, y no sabes qué ha pasado, y los tickets se han modificado y cosas así, ¿no? O haces inventario y la mitad de las botellas de whisky han desaparecido y cosas por el estilo. Y eso es que se hacen tickets que luego se eliminan y demás. De todas maneras, también es muy duro el no permitir modificar un ticket y según lo vas haciendo te equivocas lo más mínimo y ya no vale. Y tienes que estar inventando cosas como tickets negativos y cosas por el estilo. Así que de momento le he puesto que sí. Luego veremos la diferencia de decirle que sí o que no. Y ya está. No he cambiado nada, no le doy a grabar. Esos son los cambios que hay por ahí. Y por este lado está todo más o menos igual, excepto esto, los productos. Los productos lo que tienen es un nombre, un grupo y un precio, eso es obligatorio. Entre los proveedores que hemos creado, tendríamos quién es el que nos lo sirve. El café pues sería de otros, porque no, ninguno de esos le cuadra. Y falta un detalle que también lo pillé viéndolo, y es que aquí no vendría mal un botoncito que nos llamase al proveedor. Imagínate que eso, que estamos con los productos, café, pues no me queda. Le quito el disponible porque no me queda. Uf, vale, pero mientras tanto, clic y me sale el proveedor y lo llamo, le mando un email de oye tío, que me estoy quedando sin café, mándame más. Ok, pero tenemos la foto. Aquí la foto, como veis, solo contiene el nombre. Con este botoncillo nos vamos a los famosos menús mejorados, donde podríais ir a carpetas externas a lo que es el programa. Os iríamos a las famosas imágenes. No sé yo qué fotos van a aparecer por ahí, por 100.000.
y podríais elegir la que quisierais, ¿ok? Y entonces esta se acaba de ser copiada, ahora la borramos, de la carpeta de fotos del programa. Se copia ahí y guardando los cambios tendríamos que esto aparecería cada vez que mencionamos al café. No lo voy a guardar, así que nada, un nuevo y no hay cambios. Café sigue siendo café. ¿Qué ahora? ¿Qué problema hay? Pues que no tengo relacionadas, pero vamos, es lo que os digo, esto es un ejemplo. Si fuera un programa de verdad, cuando eliminas un producto, la foto asociada debería ser eliminada también. Y en un sistema, cuando haces copias de seguridad, cuando haces copias debería copiarse no solo la base de datos, sino también todas las fotos, menús y demás de correspondientes, etcétera. O sea, son detalles que no he puesto porque, vamos, la lección que pretendo impartir creo que está impartida con lo que estáis viendo. ¿Cuál es el problema con estas cosas? Pues que eso creo que ya lo hablé en el vídeo pasado. Al ser una base de datos relacional, yo no puedo eliminar el café. De hecho, aquí debería salir un aviso de que solo se permite eliminar productos que no estén asociados a ninguna venta. Si le dijese que sí, ahora mismo seguramente me tiraría un error la base de datos de que no se puede porque hay una infracción de la integridad relacional. Entonces, para eso inventamos lo del campo disponible, que no puedo borrarlo porque lo he vendido en alguna ocasión, pero sí puedo ocultarlo. Si le quito que no esté disponible y lo grabo, en el, ¿veis? Desaparece de la lista y me desaparece a la hora de vender y demás como si no existiese el café. Dándole al ver todos, me vuelve a aparecer, lo vuelvo a dar disponible, lo grabo y ya está. Y vuelvo a tener café como parte de mis elementos, ¿no? Vale, esto en cuanto a productos. Y en cuanto a ventas, que es la pantalla última y final de nuestro programa, pues tenemos esta. Primero, los grupos de productos, ay, eso no lo he dicho, grupos de productos, en las tablas auxiliares hemos añadido una, que es esta, simplemente, es una que no contiene más que el campo de índice y los nombres, para poder agrupar los productos, porque si no sería un caos. Perdón que voy a toser. Si no, pues, tendríamos aquí, y en un bareto, un restaurante puede haber 100.000 productos a vender de distinto tipo. Entonces, si cada vez que tengo que buscar uno me vuelvo loco buscando aquí el cuadradito, el no sé qué, pues no. Así que es mucho más fácil preseleccionar. Ahora está desactivado igual que todos los campos. Si abrimos una venta, es decir, un ticket, pues habría que ver tengo el venta directa. Aquí he puesto venta directa como lo que se vende en el restaurante, para llevar lo que se vende en el restaurante, pero que se lo lleva el señor, no se consume en el restaurante. Entrega a domicilio, lo que llaman por teléfono o lo piden o lo que sea y hay que llevárselo. Y telefónica directa quiere decir que han encargado, oye, me reservas este menú para las 5 en una mesa. Y entonces aquí podéis poner lo que os dé la gana. No es más que una manera de agrupar las ventas. Los clientes, si los conocemos, si es un cliente habitual, si va a querer factura, que por cierto eso no lo he añadido, que funcionaría más o menos como el imprimir ticket, ya veremos cómo funciona, pero en un formato de factura, ¿no? Pues entonces sí necesitaríamos los datos del cliente y... ay, ay, ay. Y pues eso, tendríamos la posibilidad esa. El repartidor, si solo tiene sentido, si es una venta para llevar, tendríamos el repartidor elegido. Y la forma de pago que tenemos efectivo, tarjeta, cheque, crédito y sin pago. Sin pago. Los sin pago incluyen los que no se han escapado corriendo por la puerta y no hemos podido pillarlos. Luego, cuando hay alguna incidencia, por ejemplo, si hacemos una venta
de entrega a domicilio, iba Pedro el del patinete y iba a cobrar con efectivo, pero a medio camino va y se choca. Y se choca con el patinete, lo tira por el suelo, o no encuentra la dirección, él está muy eso, o al señor no le gusta el aspecto de la comida, no lo devuelve, lo que sea, y entonces le añade, no se pudo hacer la entrega y le cambiamos el modo a simple. ¿Cuál es el problema? Que para un ticket, ya os digo, no se puede modificar. Así que sí se puede modificar estos dos campos en concreto. Es decir, una vez que el ticket está grabado, ya está en ticket, ni el tipo de venta, ni el cliente, ni el repartidor se pueden cambiar. Sí se puede cambiar después la forma de pago, si es que hubo alguna incidencia, y el porqué de la incidencia. Pero bueno, este es bueno, la fecha que no la he mencionado, que por defecto se pone la del día, pero que podéis cambiarla a la que queráis, la fecha y la hora. Una vez que tenemos estos datos, que como veis es muy sencillo, si es una venta en el propio restaurante, no hace falta ni rellenar el cliente ni rellenar el repartidor, simplemente el tipo de venta, que sería venta directa, y la forma de pago, y ya está. Luego, ¿qué consumieron? Cambiando de botoncillo de grupo, que por cierto, ahora que lo estoy viendo, debería haberle añadido como a estos lo hago en esto, pero aquí se podía hacer tipo balloon o algo así, sobre quién tengo o sea, una etiqueta de sobre qué grupo de estos tengo el cursor. Aquí lo hago sobre el plato, pero bueno, como no son tantos y no son tan distintos, no hay problema. Hacen los primeros platos, pues espaguetis, qué cantidad, pues si vinieron dos personas, para dos y añadir. Y ya tenemos el subtotal de la cuenta, que de momento va así. Y bien, y luego pues el de segundo plato, si pidieron una pizza a repartir. Y luego de bebida, pues se tomaron dos Coca-Colas. Se me olvidó añadir la cerveza, eso es un pecado mortal. Y cuando terminaron se pidieron dos cafés. Este sería el ticket. Le damos a grabar cambios y si Dios no quiere, y bueno, y se graba, aquí está, es este, el del 9, el de las 17:20, que es la hora a la que estoy grabando No, esta es la hora, pero no es la hora, me está quitando las 2 horas de eso, he hecho mal la conversión. Quiero decir que es la hora GMT. Mi horario de mi máquina es el GMT+2 y ya sabéis que las horas y las fechas en Gambas siempre se ven a través de las funciones. Unas reconocen la hora local y otras no. Ahora mismo que hablando le he dado y estoy buscando la hora, veo que he elegido la equivocada y no me cuadra con mi hora, que son las 19:20, no las 17 como aquí. Pero bueno, otro detallito que os dejo a vosotros. Respecto a lo de la impresión, esta parte es nueva. Le decimos que sí, en este por lo menos, si el tío lo quiere. Y aquí saldría el nombre, esta es la que tengo yo, pero saldría el nombre de nuestra impresorita por defecto del sistema, que sería la impresora de tickets y demás. Se pueden cambiar las propiedades de la impresora, papel, tal y cual. Es de suponer que la tendríamos ya preconfigurada para que saliese todo perfecto sin tener que hacer nada de eso. Y le hemos configurado el sitio de impresión. Esto donde es el escritorio, es el home, el user home, pues es user home desktop, y el nombre del ticket con el 0 si es el ticket que estamos haciendo ahora mismo. Se podría hacerlo, no he caído en ello, en vez de 0 añadir el numerillo de identificación, de manera que sea el ticket 9, el ticket tal, pero a lo que vamos, nadie va a imprimir PDFs estando en la caja, ¿no? En el restaurante, lo que se hace, imprimir por la impresora y se lo das al señor. Así que lo que se tendría preconfigurado es eso, la impresora. Si elegimos un PDF, bueno, aquí hay más opciones. Esto lo ofrece el nuevo complemento ese que añadimos, el componente, perdón, no complemento, el del GB Printer o Printer,
que hemos añadido, Gform Print. Y aquí tendríamos unas opciones sobre cómo queremos que se genere el PDF y todo eso. Vale, no podemos nada, vamos a imprimir y se nos tiene que haber generado en el escritorio un ticket 0, aquí está, que contiene el formato de ticket que tenemos definido y que ahora veremos. Esto es lo que saldría por la impresora de tickets de nuestro Bareto. Más cosas. Básicamente lo que es el funcionamiento casi lo habéis visto. Solo queda reseñar qué pasa si quiero modificar un ticket. Dándole este ticket, por ejemplo, viene el cliente y lo acabo de hacer. No, que no eran una pizza, que eran 2. Le das clic y resulta que no se puede modificar nada de esto. Esto está fijo, ni se pueden añadir ni quitar ítems, ya os digo que esto es. Lo que sí podemos hacer es eliminar el ticket que acabamos de hacer y volver a recrearlo. Dice, esto no se puede hacer y puedes descuadrar la caja y tal. Como lo eliminamos de hoy y no se ha cerrado caja, por eso estos son solo las ventas de hoy, descuadrar la caja en sí es difícil, pero podría ocurrir, ¿no? Pero vamos, lo que hacemos es, sí, lo eliminamos, ya no existe, y abrimos una venta y volveríamos a repetirlo, la venta directa, que eran 2 menús del día, etcétera, 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 lo que sea. Entonces, ¿qué podemos cambiar cuando el ticket ya está hecho? Pues podemos cambiar lo que hemos dicho antes, la forma de pago, que iba a ser tarjeta, pero al final el señor nos ha dado efectivo, y eso, el datáfono no tenía pilas y le he cobrado en efectivo. Uy, se me ha olvidado ponerle el wrap para que pase de línea. Ahora lo podemos, eso es una tontería. Y ya está, podemos grabar estos cambios. Ajá. No podemos grabar estos cambios. Estos son los detallitos que os digo que de hecho no sé si se han grabado o no se han grabado o qué ha ocurrido ahí. Datos, ventas, el último, no se han grabado, vale. Algo le he toqueteado sobre todo en estos campos ha tenido que ser, porque el error que habéis visto, a ver si le doy otra vez, no me da error. Si cambiamos tarjeta y ponemos algo, grabar cambios, ahora no me da error, antes sí me lo daba. A ver, entonces es añadir el ítem, no, pero si no se puede añadir ítems. En fin, no lo sé, ya te digo, esto es repasar el código bien repasado, probar el programa, que esto no es más que un bosquejo. Y lo que sí se puede modificar es cuando estás haciendo una venta nueva y te equivocas y resulta que estos eran 3 y luego dices que son 2 cafés y antes de hacerlo y eso le dices al señor, pero no eran 3 refrescos, eran 2, que se ha equivocado usted. Lo que sí podemos es, ahora que está sin grabar, actuando sobre el grid view, eliminar el ítem erróneo y añadir otro. Es la flexibilidad que os digo, que hay que tener una mínima flexibilidad, porque cuando uno está camarero y coge la nota que ha llevado apuntadito el otro camarero y se va a la caja y empieza a poner, pues puede haber errores. La cuestión siempre está en si una vez grabados y aceptados, no. Entonces nos queda solo el remedio de eliminar el ticket y hacerlo otra vez. Se podría haber hecho que esto se pudiese editar en todas las veces, etcétera, etcétera, pero ya tendríamos que meternos en que esto, en vez de un grid view, fuese un table view, en hacer los eventos de modificación y grabación, y todo eso ya lo hemos visto en las tablas auxiliares, es decir, traspasar lo que es esto y que se modificaba con doble clic y tal igual, todo eso que ya vimos se podría haber hecho igual en este de las ventas y sería más completo y más detallado. Pero lo que os decía, Dios lo ve, pero joder, Dios afloja un poco, coño. Entonces, esto en cuanto a ventas, yo creo que no hay mucho más.
Es el formulario que más follón ha dado porque tenemos cosas, por ejemplo, lo que os decía, ahora tengo una venta abierta, ¿vale? Si cancelo, todo se borra, se limpia, estos botones se inhabilitan, este también, no tiene sentido. Y si selecciono, entonces estos siguen deshabilitados, puesto que estos no tienen, esto también está deshabilitado, no se puede. Puedo grabar estos cambios, si es que los hago, que son estos dos campos nada más, o puedo cancelarlo, puedo imprimir el ticket, porque por lo que sea, oye, que se me ha perdido el ticket de esta mañana, que hoy lo tienes ahí para imprimir. Si le damos a cancelar, se elimina, podemos eliminar tickets, o sea que es el formulario más complejo que hasta ahora se ha hecho. Tampoco es que sea para tirar cohetes. En cuanto a complejidad, pues yo que sé, al fin y al cabo, que tienen líneas de código, tiene, no llega a 211, o sea que no es que esto, no, este es el main, calla, el ventas, que tienen líneas de código, alguna más, pero no muchas más, 460. No es, y muchos se van muchas líneas en este tipo de cosas que son muy tontas. O sea, que es complicado más que los otros, pero no es como para que os asustéis y os echéis a llorar. Y de cómo está hecho, eso sí me interesa contaroslo. Habéis visto que los tickets aparecen en este formato de texto. Le damos aquí y un formato como si fueran ya de por sí un ticket esto. ¿Qué sentido tiene? Ninguno, más que veáis la manera en la cual podéis ajustar, que por cierto, esto ahora mismo, sí, me lo está ajustando, se me olvidó cuadrar a dos números el identificador, o sea, es decir, que fuera 06, 07, 08. Pero que veáis cuando esto se maneja, se utilizan las funciones de la clase string, del string pad, del string, etcétera, para que esto sean columnas a falta de este fallito. El fallito era porque creo que en las pruebas que hice nunca pasé de 9 y entonces me cuadraba todo muy bonito. Ahora me pasa de 10 y la cosa se ha descuadrado. Pero bueno, simplemente para que veáis otra técnica. Esto funciona exactamente igual que ya hemos visto con estos. Es un list view que en el tag tiene el numerito identificador y que al seleccionar pues se van metiendo las cosas y ya está, ¿no? ¿Qué otra cosa? ¿Cómo funcionan lo de imprimir los tickets? Pues vamos a ver el código. Aquí al abrir en los tickets, bien, lo primero, la lista de tickets, le ponemos una fuente de monoespacio. Eso, si no, no va a cuadrar nunca en cuanto a los números. El 1 ocupa menos sitio que el 0 y cosas así, pero con el monoespacio arreglado. En la lista de tickets, aquí al principio, añadimos a estas dos cadenas así a pelo puestos aquí y añadimos en su tag, como ya lo que recordáis, ¿no? El array paralelo que llevamos dentro, pues a estos añadimos dos valores de -1 en ese tag porque no es un valor que nos interese, que cuando haces clic sobre el título no tiene que hacer nada. Entonces eso luego lo controlaremos y rellenamos con esto es lo que decía del RI, esto en vez del RI tenía que haber utilizado, no sé si con esto lo arreglaré, string, no me gusta teclear así en directo porque siempre meto la pata, on left, RI, coma, le damos 2. Tenemos la esperanza de vender más de 3 tickets, más de 100 tickets al día. Vamos a decir que sí, le damos 3. Y con esto lo que hace, estamos en path left, aquí cerrando. Ok. Lo que hace esto es rellenar a la izquierda de esta cadena del RI hasta un tamaño de 3. Hay un parámetro más que es que hay que ponérselo, o no, que sería el carácter que sería, por ejemplo, el 0. Entonces sería, pero eso quedaría muy feo. Nos quedaría que los 10 primeros serían 001, 002 y a partir de ahí 010 y el 020. Así que es mucho más elegante que se cuadre a la derecha y sean espacios en blanco. A ver que lo probemos. Esto funciona.
Sí, ¿veis? Qué bonito y qué elegante, ya se nos queda cuadradito como Dios manda la lista de tickets. Así es como hacemos la lista. ¿Y cómo hacemos el ticket impreso? Pues se podría hacer igual, pero no en el código. En el código no, porque nos encontraríamos con que si cambiamos de teléfono, si cambiamos de correo, si lo que sea, tendríamos que descompilar, o sea, abrir el fuente, compilar. Así que lo que tenemos es un nuevo fichero que contiene la cabecera que le vamos a utilizar para el ticket. ¿No? Podríamos aquí, lo de la fecha, esto hay que quitarlo y sustituirlo, porque si no, habría que ponerlo ahí y luego sustituir aquí la fecha por la del día, porque esto que lo hice también. Sección 2. Dios lo veía y ahora ya no lo ve porque lo acabo de borrar. Os lo arregláis vosotros si es que os interesa. Pero lo que sepáis es, esto normalmente lo que se hace es, añades, vamos a ponerlo así, dos corchetes, algo que no vaya a aparecer nunca en un ticket y una cadena, fecha, y cuando lo vas a imprimir, que eso sí lo vemos aquí, que le damos a imprimir ticket, cargamos la cabecera de la fecha y le cambiamos aquí no digo nada porque se me olvidó, pero bueno, se puede hacer incluso sobre la misma línea. Replace, file, no, adm config, cabecera, ticket, coma, fecha con minúscula le he puesto, coma, con la fecha del campo que se llama fecha también, ¿no? La cabeza ya, esto se llama fecha, sí, pues con el texto que tenga la fecha. Aquí, fecha, text. Y con esto se arreglaría, se supone, y saldría impreso no esa cadena, sino la cadena del día. 1, 2, 3 y 4. No, el file load, este cierra aquí. Y a lo que cojamos le cambiamos la fecha. Ok, eso en cuanto cargamos la cabecera en esta variable y luego simplemente vamos añadiendo, utilizando la misma estrategia que hemos visto con la lista de tickets, es decir, el string path right, entonces la rellenamos a la derecha, rellenamos a la izquierda con el path left, en este caso todo a la derecha, ajustando los tamaños de las columnas que queremos que aparezcan en el ticket y después de ello un retorno de carro. El retorno de carro en Linux ya sabéis que es el carácter, a ver, esto es Gambas 3 elemental. Con esto, quito lo otro, nos saldría un retorno de carro exactamente igual que este. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que aquí estamos hablando, por decirlo así, directamente al sistema operativo desde aquí. Y puede ocurrir que eso cambie, o puede ocurrir que tengamos un sistema configurado con, no me acuerdo cómo era, el retorno de carro en Windows, el control N, control T, no, control, no me acuerdo. Uno es el volver hacia atrás y otro es el ir hacia abajo. No me acuerdo, pero eran dos caracteres en vez de uno. Caso de que eso ocurriese, que en la máquina donde se ejecute hubiera ese tipo de retorno de carro, la constante predeterminada de Gambas lo tendría en cuenta. Pasa con esto, con este tipo de caracteres, las teclas del teclado, con los colores del sistema, con muchas cosas. Es mucho mejor utilizar las constantes predeterminadas. Y bueno, y una vez que hemos rellenado y ajustando con estas funciones el ticket en vertical, simplemente creamos una impresora, la llamamos PR, por llamarla de alguna manera, pero eso da igual. Lo que nos interesa es el nombre de su manejador de eventos. Aquí lo hemos llamado printer, podría llamarlo como de la gana. Y el sistema de impresión en Gamba, del manejo de la impresora, es lo más sencillo, hay mucho que hablar y mucho que rascar. Si miráis las propiedades de una impresora, veréis que ya tenemos un montón de propiedades y cosas
que toquetear. Básicamente, todo lo que toquetea ese formulario de impresión que hemos visto que nos daba el tamaño de papel, el número de copias, todo eso. Lo podemos hacer directamente desde aquí. Pero es más sencillo decirle dónde queremos que salga, si va a ser a través de PDF, dónde queremos que salga el ticket, y luego aquí este era el 0 que salía, perdón, y me sale 0 porque estamos añadiendo el registro y el campo id es nulo, aunque debería no ser nulo. Cuando grabo el botón grabar, cuando grabamos utilizamos este parámetro true, que lo que le dice es a la conexión que cree un registro en la tabla de ventas y que cuando termine, es decir, cuando llegue al update, a esta línea, devuelva el valor del identificador de la clave primaria que ha metido. Esto está pensado exclusivamente para esto de las claves autonoméricas y demás. Y en el RV, será eso, el RV que le he puesto R, esto es el result de ventas, porque luego había otro R por ahí, pero RV es local, por eso no me coge este cuando le damos a imprimir el ticket. ¿Dónde estás? Imprimir el ticket. Imprimir aquí. Bueno, estamos mirando el id, pero no estamos lo mismo da. Dios lo sigue viendo, pero a mí me da igual. Que lo miráis vosotros y lo cambiáis de manera, buscáis dónde diablos está ese id, que mira, está aquí, si es que no hace falta correr mucho. Está en el G-Reventa N1. Era el N1 o el N0. No me acuerdo. O sea, estas son las columnas. G-Reventa es el grid view este. Y el identificador de la venta creo que iba... Pero, me da igual. El caso es que imprimimos el ticket con esa técnica, que es, definimos ya la impresora cuál va a ser su fichero de salida, llamamos al fichero de configuración, al prconfigure, para poder toquetear y decirle que sí, que lo queremos por fichero, que no. Eso se podría saltar si lo dejamos configurado para que directamente, mediante esas propiedades que hemos visto, ya para que directamente vaya contra la impresora. Damos la orden de que imprima y lo que hace la impresora es que tiene varios eventos, pero el más importante es este, el printer draw. ¿Por qué printer? Porque aquí lo hemos llamado printer, no es por otra cosa. Si lo llamo Manolo, sería Manolo draw. Entonces el printer draw se ejecuta cada vez que tiene que imprimir una página. En este caso lo tenemos fácil porque solo es un ticket continuo, no tiene... Y lo que pinta, perdón otra vez, ¡ay, qué mal estoy! Le establecemos utilizando la clase Paint o la fuente que vamos a utilizar, que vuelve a ser mono y 10, y le damos el método drawText, o sea, imprime texto, pasándole la variable $ticket, que es donde hemos metido esa cabecera y ese pie. 1010 es el punto donde queremos que meta ese texto, o sea, 10 píxeles hacia abajo, 10 píxeles a la derecha. Y ya está, y con esto sale perfectísimamente impreso en la impresora que tengáis. Yo he probado con la mía y no me salía nada, porque no tiene tinta. Eso me pasa por imprimir demasiados unicornios y princesas para colorear. Vale. Y ya estamos. Hemos visto el imprimir, el grabar, cancelar, el abrir la venta, los tickets, cómo se meten los grupos y se mete... falta una cosa que es la estética de este grid view. Esto es un grid view, pero cuando lo ejecutáis, como veis, queda como muy bonito. Son fotitos. Al separarlas en tanto grupo, no sé, y haber metido tampoco registros,
Lo más que me salen es 2, pero esto sigue hacia abajo, es un grid view, repito, y tenéis. ¿Y cómo se hace para que sea tan bonito? Que no sea meramente esto, sino que le demos forma y le demos pues es sencillo. Lo que se hace es, se crea a nivel private, o sea, al principio, creamos un borde, private $border at border, y le damos formato a ese border nada más a abrir el fichero, que es un border nuevo que tiene un margen de 10, que es el espacio que va a dejar dentro de la celda, que tiene un radio de 8, el radio es la curvatura de las esquinitas para que sea redondeadito, que tiene una anchura de 2, es decir, la línea de ese borde tiene 2 píxeles de ancho para que sea gordete, y que dibuja la línea con el color con que se escriba el texto. Esto es importante que sea así porque si tenemos un tema oscuro, ahora mismo en este conjunto de colores que tengo en el ordenata, si esto, o sea, el texto se escribe en negro, entonces el borde es negro. Si fuera una cosa de las que los fondos de estos son negros y los colorines son blancos, el borde se escribiría negro también. Si no digo nada, lo dejo definido. Entonces, al utilizar el text foreground como color del borde, aparecería en blanco y dándole eso, vidilla propia a cada imagen que tengamos. Y ese es todo el misterio. Cuando creamos el grid, hoy está en la función llenalista. Cuando creamos el grid y le damos el número de columnas y el tamaño de las celdas, el tamaño de las columnas, le asignamos a cada celda. ¿Dónde estás, corazón? Ay, que no te veo. Control F, $border, navegar, y tengo varios aquí, en esta línea de abajo. Una vez que le he metido la manera de rellenar, una vez que haces clic que se te rellene abajo los datos, consiste en el tag de cada celda. En lugar de meter como hacíamos simplemente antes un campo numérico con el id, la clave primaria del registro que tratamos y tal, en lugar de eso lo que hacemos es meter el registro entero de que estamos viendo, ya que lo estamos viendo ahora y lo tenemos ahí acorralado, lo metemos en el tag de cada celda y es una colección en forma de colección donde tenemos la foto, el ID, el nombre, la cantidad, el precio, y cuando hacemos clic ya todo eso lo traspasamos a la lista. No hace falta volver a recurrir a la base de datos para hacerlo después de cada clic. Y aquí es donde a la celda que hemos creado le damos ese borde que hemos definido. Y con esto nos queda como habéis visto, un grid view totalmente bonito y totalmente aparatoso. Cuando hacemos clic, vamos a verlo en código. Cuando hacemos el clic, sacamos CITEM, es el... A ver, ¿dónde estamos aquí? CITEM es el tag de la celda sobre la que hemos hecho clic. Y lo que hacemos es pasar al grventa, que es el otro grid view, los identificadores, o sea, los elementos de la colección que hemos metido, actualizar el total y ya está. Sobre esto, también de cara a los novatos, una cuestión. No almacenéis totales en la base de datos. De hecho, aquí cometo yo una infracción a eso, pero quiero hacerlo más sencillo cuando empecemos con los listados. Al meter el subtotal final, es decir, esto, datos, ventas, elijo esto y digo que este campo, subtotal, vamos a elegir otro porque haya dos. Estos campos no deberían ir a la base de datos. Esto es el producto de multiplicar este por este. Entonces, si cambio esto debería ser cambiado. Como el toqueteo en la base de datos a veces
Dios no lo quiera, pero a veces es inevitable y entras y toqueteas y demás, es muy fácil descuadrar que esto sea la suma de esto y de esto. El funcionamiento normal sería aquí hacerlo igual que hacemos o sea, la suma la hacemos vía código, según vamos añadiendo cuestiones, hacemos la suma vía código. Sería hacer la suma también vía la multiplicación, perdón, de la cantidad por el precio vía código aquí, pero no almacenar esto en la base de datos. Y así, cuando necesites ver la lista, una de dos, o te complicas la vida haciendo todo el tipo de operaciones que necesites en horizontal y en vertical cada vez, o creas una vista, que es lo que yo digo, dejaremos para el próximo vídeo, donde tú puedes crear una vista que se llame ventas, y esa vista, en lugar de tener como tendrá en los registros de ventas los identificadores de esto y lo otro, se te junte todos los datos tal como los quieres ver a la hora, por ejemplo, de hacer listados o impresiones y demás, y te dé ya solucionada a la vista todas estas operaciones de multiplicación, sumas y demás. Eso, importantísimo, no almacenéis nunca totales. Digo, los subtotales estos os los he concedido para no, porque tampoco hay que ser un pureta de nada, hay que conocer los principios y manejarlos en lo posible. Y ya, hemos visto el formato este. Falta una cosita que es cómo esto, a ver, uno que tenga dos, cómo esto se maneja, que apunto y me dice café y apunto y me dice refresco. Pues es muy sencillo. Lo que he utilizado son los eventos mousemove, porque el clic es el que os da que hemos seleccionado y que no. Pero el clic no tiene manejador de eventos de ratón. Por algún misterio, el clic es una cosa posterior. Quien tiene esas cosas son los eventos mouse. El mouse up, mouse down, mouse move y el otro mouse drag y no me acuerdo. Esos eventos son donde sí podemos hablar, por decirlo así, con el ratón. Entonces, ¿qué hacemos en el mouse move este? Pues en esta fila columna, siempre que veáis en mi código FC, es fila columna, guardamos este método que tiene la clase GridView, que es el rowat, y le das una coordenada. Entonces, la coordenada y de la clase mouse es la posición respecto al control sobre el que se menea. Es decir, no es respecto a la pantalla, sino si estoy en un grid view, me da la posición, el mouse ahí, respecto al grid view. Y este método me dice encima de qué fila estoy, con esa posición vertical, la I, y horizontal. Por eso se llama row at y column at. Con estas dos F y C estoy totalmente ubicado para de ahora meterlo en sacar el nombre en el text label, ese que habéis visto encima de los cuadraditos de las fotos. Pero almaceno en variables privadas, es decir, que las puedo tocar desde cualquier otro sitio, la ubicación absoluta del ratón. ¿Para qué me sirve almacenar esto? Para abrir, cuando hacemos clic, ¿dónde estás? Aquí. Cuando hacemos clic necesito abrir el formulario F Itemventa, que es este de aquí. Este formulario, tan tonto y tan simple, lleva el nombre del producto, la cantidad y damos cancelar o añadir. Si damos cancelar o lo cerramos, ahora veremos cómo, no hace nada, devuelve 0 y al ser 0 no pasa nada. Si le damos a añadir, devuelve la cantidad 1. ¿Cómo lo hace eso de devolver desde aquí al otro formulario? Pues aprovechando que cuando se pasa un objeto de cualquier tipo en Gambas, estás pasándolo siempre por referencia. Es decir, si yo le paso a este el número de
como hacíamos con los tags, el número del ID, ese número de ID lo puedo manipular, doblar, quitar, lo que sea, que el formulario llamador no se entera. Pero si le mando un array, una colección, un control, un algo, lo que haga con él aquí se ve reflejado al otro. Eso es el paso por referencia. Lo que le paso en realidad no es más que la ubicación de memoria. Aquí están los formularios, aquí este dice, este es el grid view no sé cuántos. Y ahora tú utiliza el grid view no sé cuántos, este, para eso. Y lo que le pasa es simplemente la dirección donde este está en la memoria. Lo que haga con él se ve en el otro. Aquí, como veis, si le damos a cerrar a secas y no hemos hecho clic en ninguno de los dos botones, añadir o cancelar, la cantidad que se devuelve es cero. Si hemos hecho clic en el botón de añadir y le hemos dado, entonces la cantidad sí se mete en la que hayamos tecleado y se cierra. Y si vamos a cancelar, pues no, la cantidad es cero y se cierra. Ok, ¿por qué hay que poner 3 veces lo del cerrado? Si aquí tenemos que aquí se cierra, que aquí se cierra, ¿para qué necesito esto de que se cierre? Pues porque este formulario, desde el formulario venta, lo vamos a llamar aquí evento click, no en que se abra en un modo normal, que sería show, ni que se abra en modo modal, que se pondría en el centro de la pantalla y bloqueándolo todo hasta que solucionemos, que esa es una manera. Pero hay otra manera que es el show pop-up. El show pop-up te abre el formulario en el punto donde quieras tú, coordenadas X, y aquí es donde intervienen esas dos variables que almacenábamos según movíamos el ratón. Y en ese punto te lo abre como si fuera un pop-up. Se cierra solo con hacer clic fuera de él. Es decir, yo aquí en la venta, abrimos la venta y digo que quiero café y veis se ha abierto la esquinita superior en el punto donde está el ratón. Pero si hago clic fuera de él, eso se cierra y aquí no pasa nada. Mucho más flexible y más cercano, porque claro, en principio lo puse que se abriese Show Modal, pero cuando le dabas clic no se abría aquí, se abría aquí, en el centro de la pantalla. Y entonces el desplazamiento era mayor, a veces ocurre, no es frecuente, pero a veces ocurre que esta pantallita del pop-up se queda por debajo de otra que ya había y entonces te quedas loco porque parece que se te queda bloqueado todo el programa así que el pop-up no de show modal. Entonces con esta del pop-up es muy sencillo porque según dado que sea lo cierras sin que ocurra nada. Así es como coordinamos el ratón con esto es las variables FC que teníamos en el evento ShowMove, las que me dicen que estoy pues, en este punto que es la mitad, es donde cambiamos y este es el margen 10 de 10 píxeles que le hemos puesto al borde y por eso es más pequeñito de lo que sería la celda. Le he quitado, por supuesto, al grid view el grid, las líneas, porque queda mucho más molón, así como si fueran fotos, que es lo que son. Y nada más. Esto es todo lo que os cuento porque es todo lo que hay respecto a esto. Está llenecito de, ya lo habéis ido viendo, de detalles, de cosas que nos salen. Una de las veces se nos ha colgado diciendo que veo una violación del S y luego no he podido repetir el error. Todo eso es cuestión de el uso, usarlo. Si alguna vez usáis todas estas técnicas, pues lo usáis en vuestras máquinas y ya está. Y con esto casi terminamos. Si Dios deja de mirarme, en no mucho tiempo, es que se me han cruzado otras tareas y no puedo ahora mismo dedicarme a ello. Pero os traeré las consultas y estadísticas. Esto es una versión, lo que os voy a traer, una versión simplificada de unos programas que desarrollé para la empresa donde trabajaba en los cuales tú puedes, en aquella época era más complicado porque era
según usuario, cada usuario tenía su set de consultas y cada grupo de usuarios podía acceder a unas y otras no, y cada consulta tenía, bueno, todo un caos. Esto es mucho más sencillo, es un editor de consultas en el cual tú puedes crear las que quieras, consultas SQL, se admite cualquier nivel de complejidad que tú le puedas dar al SQL y eso se almacena en una tabla de consultas y luego hay otro formulario que es el visor de las consultas donde tú seleccionas la consulta y puedes ver los datos en forma de grid view o también, no me acuerdo si era y también o también en forma de gráficos de barras y no me acuerdo si también de tartas. Digo, es una cosa que hice hace unos años y ahora mismo no la tengo muy fresca, pero bueno, en unos días os la adapto a este programilla si es que os interesa y no estáis ya todos llorando, durmiendo o odiándome. Y bueno, y hasta entonces, sed buena gente, que de eso se trata.